de dar una definición así genérica, abstracta, yo siempre me pregunto antes, ¿qué entiende la gente cuando habla de interculturalidad? ¿Qué entienden los educadores? ¿Qué entienden los antropólogos? ¿Qué entienden los lingüistas? ¿Los dirigentes indígenas? ¿Los maestros de escuela? Cuando se usa este término. Eso me parece un buen punto de partida, antes que dar una definición, ¿no? Entre otras, porque hay muchas definiciones. Primero que la palabra interculturalidad es una palabra muy multívoca, tiene muchos significados, que es diferente cuando la utiliza, por ejemplo, un líder indígena amazónico. Interculturalidad normalmente para los líderes indígenas amazónicos es sinónimo de identidad cultural, identidad étnica. Queremos interculturalidad, es casi sinónimo de queremos que se valorice nuestra identidad cultural. Esa es una manera de entenderlo. Pero si tú vas donde un maestro de escuela, él no te va a decir posiblemente lo mismo, sino te va a hablar del diálogo intercultural y del gran problema que siempre han tenido los maestros de no saber cómo se aterriza el diálogo intercultural en el aula. Todos estos sentidos yo creo que se pueden agrupar en dos grandes sentidos, que yo denomino lo que es la interculturalidad como un hecho, un factum, algo que existe. Las culturas no existen en estado puro, están siempre relacionadas entre sí. En el Perú, pues, ese es un fenómeno histórico muy antiguo. Desde la colonia, la relación entre las culturas originarias y las culturas que llegaron con la colonización europea están ya en interacción. Y eso es un poco, bueno, en el Perú también han habido grandes migraciones asiáticas, los afrodescendientes que llegaron como esclavos inicialmente. Hay una amalgama acá de diversidad cultural, pero que más que diversidad cultural es de interculturalidad de hecho. Y todas las culturas están mezcladas, relacionadas. Ese es un poco un primer concepto de interculturalidad. Otra idea de interculturalidad es la interculturalidad más que todo como un deber ser, ya no como un hecho, sino más que todo planteándonos cómo deberían ser las relaciones entre las culturas. Las relaciones entre las culturas no se están dando de una manera justa, no se están dando de una manera simétrica, no se están dando de una manera equitativa. Las relaciones entre las culturas deben ser equitativas. Entre las culturas debe existir relaciones de interaprendizaje libre, ¿no? Y no de dominación. Bueno, ahí estás hablando más de un deber ser, más que de una realidad tal como existe, porque en la realidad posiblemente lo que existe sea todo lo contrario. Entonces hay esos dos sentidos que no hay que confundir cuando se habla de interculturalidad. La interculturalidad como un proyecto frente a un hecho en el cual nosotros encontramos asimetrías, injusticias, etc. Para mí esos son los dos grandes sentidos de la palabra interculturalidad. Bueno, en la educación se trabaja la interculturalidad, muchas veces se confunde en nuestro contexto educación intercultural con educación bilingüe. No necesariamente la educación bilingüe es intercultural. Y por otro lado, tampoco no necesariamente la educación intercultural tiene que ser bilingüe. Yo creo que tiene que ser bilingüe, sí, en aquellos lugares donde se trabaja educación intercultural con personas, en el caso del Perú, que tienen como lengua materna una lengua que tiene castellano, que es la lengua franca, la lengua nacional. En el campo de las lenguas yo sí creo que lo que deberíamos tratar, por lo menos, de hacer es dos cosas. Primero, que nuestras lenguas originarias tengan funciones públicas ahí donde realmente es necesario que las tengan. Y en segundo lugar, que todo peruano que no tenga como lengua materna una lengua originaria tenga la oportunidad de poder aprenderla y aprenderla bien, cosa que actualmente no existe. Ahora, la educación intercultural en un país como el Perú es una necesidad. Es una necesidad porque nosotros somos un país en el que
hay mucha discriminación intercultural, además de la discriminación intracultural que también existe, pero hay mucha discriminación intercultural y un racismo muy aparentemente viscoso, no claro, pero que existe, que en los momentos de crisis aflora normalmente, y aflora con una violencia impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños y las niñas del Perú que viven, por ejemplo, en las ciudades, en su proceso de socialización, ellos interiorizan una serie de estereotipos, de prejuicios, de una manera como si fuera, entre comillas, natural. Prejuicios y estereotipos que impiden que después pueda haber una comunicación real, auténtica y, peor aún, para que puedan ponerse de acuerdo en tener un plan de desarrollo común. Yo sí creo que en el Perú necesitamos una educación intercultural que contribuya básicamente a deconstruir y a desmontar esos estereotipos, ¿no? Esos patrones culturales de interpretación y de comunicación que lo único que hacen es estigmatizar a las personas e impedir que los peruanos podamos realmente tener relaciones interculturalmente positivas, sanas, de intercambio, ¿no? De interaprendizaje, etcétera, etcétera. Por ahí yo veo el campo de la educación intercultural. Y eso habría que hacerlo desde los espacios micro, en las aulas, en las instituciones, también en las universidades. Tenemos que atender también la demanda de educación intercultural que hay en las zonas urbanas, de educación básica regular. Cuando yo escucho la palabra territorio, yo automáticamente la asocio a la concepción indígena del territorio. Entonces, cuando hacemos educación intercultural con y para pueblos indígenas, hay que tener muy en cuenta que la identidad cultural de un shipibo, por ejemplo, del Ucayali, es una identidad territorializada. Es decir, la identidad cultural no es algo externo al territorio ancestral que les pertenece y del cual ellos se sienten parte. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo muy presente, no solamente en el campo de la educación, en el campo de la administración de justicia, en el campo de la administración del Estado en general, en el campo de la gestión pública. Por eso nuestros pueblos indígenas, cuando se toca el territorio, y ojo que el territorio no solamente es el suelo, el territorio, la concepción indígena de territorio es mucho más amplia. Lo que pasa es que nosotros imponemos una concepción de territorio que viene del derecho romano y que se transmitió a través del derecho colonial, que es esta de suelo-subsuelo, ¿no? Subsuelo para el Estado y suelo para la comunidad, y se arman ahí los grandes conflictos. Entonces, yo sí creo que hay que recuperar esa concepción de nuestros pueblos, porque si tú vas a hacer una educación contextualizada, esa educación tiene que tomar en cuenta las concepciones que las personas tienen en ese contexto sobre su identidad, la tierra, el trabajo, en fin, su cosmovisión. Y yo creo que eso es parte sustancial de las comunidades indígenas en el territorio y de la identidad. Yo creo que lo que le aporta es prácticamente los lentes que él necesita para ver realmente y sin prejuicios, sin estereotipos, con quién está tratando, ¿no? Entonces, este es el punto de partida de las buenas prácticas en gestión. Yo creo que actualmente la gestión no es solamente una cuestión de eficiencia, entra también el buen trato con las personas. Eso también actualmente incluso se está valorando mucho, ¿no? Porque hay toda una valoración social de las buenas prácticas en la gestión pública y privada. Y si tú quieres tener unas buenas prácticas en gestión, tienes que saber tratar bien a la gente y de una manera auténtica, no artificial. Y la mejor manera de tratar bien a las personas auténticamente y no artificialmente es conociéndolas, es desprejuiciándote, y a todo eso te conduce realmente el estudio de la interculturalidad.
Yo creo que la interculturalidad tiene que ver mucho también con afinar la sensibilidad de las personas. No es únicamente un estudio teórico, ¿no? Tiene que ver también con abrirnos afectivamente a reconocer los valores que tienen las otras personas, que no son culturalmente iguales a nosotros. Yo, en esta oportunidad, yo les sugiero que estén abiertos a incluirse dentro de procesos de educación intercultural, que eso les va a ser muy útil para su mejor desempeño como gestores, para atender de mejor manera no solo yo decía, las demandas de las personas en su debido contexto, sino sobre todo a atender los derechos de las personas. Porque la educación no es un servicio. La educación es básicamente un derecho. Entonces, el gestor tiene que estar muy claro en esto, que está atendiendo derechos de las personas, que esta es una responsabilidad y una obligación del Estado. Por eso yo siempre pienso que hay que ligar interculturalidad al discurso de los derechos, al discurso de la ciudadanía. Yo estoy frente a ciudadanos y esos ciudadanos tienen el derecho a ser reconocidos y por lo tanto atendidos de acuerdo a su peculiaridad cultural. Bueno, yo creo que ahí uno necesita ciertos conocimientos fundamentales, ¿no? Que nos puedan a nosotros familiarizarnos con este enfoque de interculturalidad ligado a los derechos, ligado a la ciudadanía. Yo por eso prefiero hablar del enfoque de ciudadanía, ¿no? Me parece muy importante con el componente intercultural. Me parece que el enfoque de ciudadanía tiene dos grandes componentes: el componente de interculturalidad y el componente de género. Y esos componentes hay que cruzarlos. Y a eso tendría que responder un plan de estudios, creo yo, para gestores.